Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuarto podcast de Redes Binarias. Esta semana podríamos decir que ha sido algo ajetreada con respecto a la seguridad, ya que la bomba ha estallado cuando habían sido hackeadas en las redes sociales, más en concreto la de Twitter, algunas de las cuentas más importantes a nivel mundial, como por ejemplo la cuenta de Apple, de Uber, Bill Gates, Mike Bloomberg o inclusive el antiguo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El ataque consistió básicamente en el que los estafadores, una vez tenían el control de las cuentas, publicaban cada ciertos minutos un tuit que anunciaba algo así como: todos me piden que devuelva y ahora es el momento. Doblo todos los pagos enviados a mi dirección de bitcoins durante los próximos 30 minutos. Tú envías $1.000 y yo te devolveré 2.000. Algunos de los afectados, como la empresa Apple, consiguieron reaccionar rápidamente y en menos de 5 minutos se habían eliminado los tweets y no se volvió a publicar ninguno, algo que otras cuentas no fue posible, ya que tuvo que intervenir hasta propio Twitter al detectar este tipo de actividad fraudulenta. Y algunos diremos, bueno, ¿y qué es lo que hizo Twitter como red social? Bueno, pues lo que hizo Twitter fue eliminar temporalmente la posibilidad de que los usuarios verificados, que para aquellos que no lo sepáis es que hay cuentas que son verificadas y de esta forma se diferencian de las que no lo son, y esto es para cuentas gigantescas que pueden mover miles y miles de personas. Entonces, los propietarios de esas cuentas, para poder comunicarse con la plataforma, tuvieron que crear cuentas temporales y retuitear tweets existentes o inclusive ambas cosas para poder ponerse en contacto con el servicio de Twitter. Por otra parte, Twitter parecía tener controlada la situación y restauró la capacidad de los usuarios verificados para tuitear alrededor de las 8:30 del fatídico día 15 de julio. Lo curioso que yo en todo momento me pareció es que inclusive había una web en la que se podía saber hasta el saldo de la cuenta de bitcoins que estaban recibiendo las criptomonedas. Es que era algo increíble el ver cómo ese saldo iba cada vez incrementándose cada vez más y más. Es por ello que hoy tengo el honor de tener como primer invitado en el podcast de Redes Binarias a una eminencia en materia de seguridad. Su nombre es Alberto Francoso, pertenece al CNPIC y no es ni más ni menos que el jefe de la sección de análisis de ciberseguridad del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Además, es inspector de la Policía Nacional, con la especialidad de telecomunicaciones, miembro del Consejero de Seguridad de Europol y ha participado de forma activa en la formación de ciberseguridad de los servicios de inteligencia panameños, así como del Ministerio de Economía y Finanzas de ese mismo país. Pertenece además al grupo de cooperación de la directiva NIS de la Comisión Europea, que para quien no lo sepa es una normativa de la propia Unión Europea que busca mejorar la seguridad tanto de las redes de sistemas de la información como la propia protección de los usuarios en todo el territorio comunitario. Y además, entre otros proyectos, ha participado en el grupo de trabajo de la transposición de dicha directiva y en el de la identidad digital del ciudadano ante la administración, o lo que podríamos decir en cristiano, como actualmente lo conocemos, como clave, que es un sistema de autenticación para poder acceder a los servicios de la administración electrónicos de una forma frecuente mediante el código de usuario o, por ejemplo, DNI o NIE y el uso de una contraseña, además de una capa adicional de seguridad de
que podríamos utilizar tanto mensajes como contraseñas de un único uso. Además, antes de ya darle paso, participó activamente en la elaboración de la estrategia de ciberseguridad nacional que salió a la luz el año pasado. Así que permítanme darle la bienvenida y agradecerle de antemano que me conceda esta entrevista. Buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien. Lo primero, como estaba diciendo, te agradezco enormemente tu participación en el podcast, ya que esta semana ha sido bastante crítica a nivel de seguridad, y para mí es un placer tenerte aquí y poder comentar con usted o contigo, si te puedo tutear, lo ocurrido a lo largo de esta semana. Pues igualmente el placer es mutuo. Evidentemente me puedes tutear, ya nos conocemos hace muchos años, trabajando en esto de la ciberseguridad, y evidentemente para el CENEPIC en general y para mí en particular es un placer colaborar con la gente tan comprometida con la ciberseguridad como ha demostrado durante tantos años. Buenas noches. Muchísimas gracias. Para empezar, quería comentarte que en esta semana, que como habrás podido ver desde tu lado, dijéramos, ¿no? Desde el otro lado de la trinchera, que no es la del usuario convencional, lo que no solo se ha visto afectado la red social de Twitter, algo que veremos más adelante en el podcast, pero según lo que ha ocurrido desde su punto de vista, debemos preocuparnos, ya que esta técnica de los estafadores podría extenderse a cualquier tipo de usuario convencional. Pues evidentemente sí, y mucho. El coronavirus ha traído consecuencias en lo que respecta a la ciberseguridad. Se ha ampliado de manera exponencial la superficie de ataque y se han adoptado prácticas de trabajo que todavía no están rodadas en cuanto a ciberseguridad se refiere. De hecho, hemos detectado con mucha frecuencia que la conexión a sistemas blindados se ha producido desde ordenadores particulares que no tienen ese tipo de bastionado que deberían, por ejemplo, ¿no? Digo, entre otras muchas prácticas. Entonces es cierto que no solo los usuarios están adoptando un comportamiento distinto, sino que no están concienciados en el uso y la seguridad de ese uso. Y eso está propiciando pues crisis o incidentes de ciberseguridad como el que se ha producido con el tema este que hacía la explosión de Twitter. Sí, claro, y además un incidente que puede ocasionar pues la desgracia de muchas miles de personas que en este caso pues seguían esas redes, en esa red social, a esas macroempresas o a esas personas como por ejemplo, pues como hemos mencionado, Barack Obama, Bill Gates, propio Apple. Son gente que tiene millones de seguidores y un solo tweet de ellos puede tener una repercusión meganómala. Entonces se puede producir unas verdaderas pérdidas económicas para las personas que pueden creer que eso pudiera llegar a ser verdad. Bueno, comentarte que los datos que tenemos son del día 16. Piensa que había un fin de semana, ahora mismo los tengo actualizados a fecha de hoy, pero ya se habían contabilizado transferencias desde 370 cuentas y con un importe aproximado de unos 103.000 euros, que es un dinero. Sí, además es que era curioso porque yo cuando vi casi en tiempo real el ataque, veía la página web de los Bitcoin cómo iban subiendo las cantidades. O sea, refrescabas la página y cada vez había más dinero. Yo decía, ¿cómo puede ser que la gente esté cayendo en esta estafa que se ve claramente a lo lejos? Pero bueno, a lo mejor lo veo yo claramente porque llevo muchos años ya metido en el mundo de la informática y entonces ya lo veo venir así como muy, muy sutil, ¿no? Para mí es fácil detectarlo, pero hay gente a lo mejor que le cuesta un poco más el pensar que si tú
le vas a dar $1.000, te va a devolver 2.000. Es algo que es casi increíble, ¿no? Por mucho que sea una compañía grande. Pues yo quería... Sí, perdón. En este sentido, no te creas, porque al final no deja de ser una estafa tradicional, con medios cibernéticos, y con todos los componentes de una estafa. Primero, es un beneficio desmesurado, ¿no?, el que puede obtener o el que se le promete, y tiene los componentes, eso, es una persona en principio fiable, como el último de la estampita, ¿no? Al final hay una persona de la que te fías, la que te engancha, y en este caso han utilizado personajes que ellos mismos siguen. Entonces tenemos a la persona fiable, tenemos un beneficio desmesurado y tenemos el componente de urgencia, es decir, media hora porque si no tal, entonces, para no pensar, ¿no? O sea, tiene todos los elementos de la estafa tradicional de hace 200 años o 300 años. Además es que era curioso porque sí que es verdad, se me había olvidado comentar precisamente lo del tiempo que ponían en los tweets, ¿no? Tienes media hora para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, si yo veo eso de Bill Gates, pues a lo mejor digo, uy, pues a lo mejor me lo va a dar de verdad, ¿no? Puedo llegar a pensarlo. Aunque bueno, efectivamente pues era una estafa. Yo quería también preguntarle, ¿este problema podríamos indicar que ha sido un problema más derivado de un ataque por ingeniería social o por algún tipo de vulnerabilidad que los activistas o los hackers hayan podido encontrar y de esta forma poder acceder a las cuentas a las que han tenido acceso? Porque yo no me creo que, por ejemplo, Apple no tenga una capa adicional de segundo factor habilitada, ¿no? No me cabe en la cabeza, ¿no? O que Barack Obama o Uber no lo tenga. Entonces, ¿qué tipo de cree usted que ha podido ocurrir en este sentido? Bueno, pues en principio no hay nada concluyente. Twitter está trabajando en ello, pero se baraja que el vector de entrada ha sido un ataque de ingeniería social dirigido a empleados de Twitter con acceso a determinadas herramientas administrativas. Hay indicios adicionales que señalan que es posible que el atacante, tras lograr acceso a esa herramienta, realizara un cambio de dirección de correo asociado a la cuenta atacada y utilizara posiblemente ProtonMail, que va cifrado, para proceder posteriormente al cambio de credenciales de acceso y deshabilitar el doble factor de autenticación. Pero de momento no hay nada concluyente. Son sospechas que se están intentando confirmar, pero supongo que Twitter en su momento dará información o no. A veces es curioso que estos grandes gigantes de la tecnología no quieran dar demasiada información, porque precisamente lo que venden es seguridad, ¿no? De alguna manera. Entonces, si es algún error muy evidente de seguridad, posiblemente no lo hagan público. Claro. La verdad es que el tema de ingeniería social, yo siempre lo digo, el eslabón débil no es la máquina, sino la persona. Entonces, muchas veces un pequeño fallo de una persona en una empresa, como por ejemplo ha sido en este caso Twitter, pues ha provocado que bueno, pues pudieran acceder otras, supuestamente decimos, a la plataforma para poder acceder a las cuentas de estas empresas. Una cuestión que me gustaría plantearle a modo abierto, ¿no? Es si tuviera que darnos algún consejo, por ejemplo, para poder prevenir este tipo de ataque o de situación, ¿no?, en el que un hacker tiene previsto hacer un robo, porque al final lo que hacen es robarte la cuenta para poder luego poder extorsionarte, para recuperarla, o simplemente filtrar tus datos privados y de esta forma llevarte a lo mejor a una posible quiebra, porque no sería la primera vez que ha ocurrido algo así. ¿Qué consejos podríamos nosotros dar, ¿no?, o podría usted dar desde el punto de vista profesional y bueno, pues con la experiencia profesional que le avala, para poder prevenir este tipo de ataques y nosotros estar seguros lo máximo posible como usuarios?
Pues mira, como tú bien has dicho, los incidentes de seguridad en la mayoría de los casos se producen como consecuencia de una negligencia, de un error humano. A veces es una acción intencionada, pero incluso suele ser el menor de los casos, es decir, a veces son negligencias. Nosotros estamos haciendo precisamente ahora un estudio, un análisis de unas cuentas que se vendían, eran unas cuentas venía la cuenta con el usuario, que se vendían en la dark web, y que era un documento de aproximadamente 1900 páginas donde venían relacionadas un montón de usuarios y contraseñas utilizados en España y muy recientes, ¿no? Y lamentablemente lo que estamos concluyendo todavía no está finalizado, pero se publicará seguramente en breve, sobre todo para los operadores críticos, ¿no? Pero también se lo daremos al CCNCER y a INCIBECER por si lo quieren hacer público. Lamentablemente seguimos teniendo los mismos problemas en cuanto a las contraseñas se refiere, es decir, son contraseñas por la típica, esas que llevamos utilizando y que es el top 10 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece mentira que todavía se estén utilizando esas contraseñas. Pues eso, sí, password, es decir, ese tipo de contraseñas típicas todavía se utilizan, curiosamente. Es que, sí. Y por otra parte, lo que estamos detectando es un problema que todavía viene a agravar más el tema de la password. Y es que ahora mismo estamos también haciendo un análisis sobre eso. Aproximadamente nosotros manejamos entre 30 y 40 contraseñas distintas entre los distintos accesos a Internet de los que podemos disfrutar, ¿no? Que podemos consumir, ¿no? De media, sí, más o menos de media. Sí, el ser humano es imposible primero generar de manera aleatoria contraseñas y luego recordarlas. Entonces, los gestores de contraseñas, como hay distintos accesos desde tu PC, desde tu teléfono y tal, pues evidentemente tú puedes tener el PC, pero están muertos porque no se utilizan en el portátil o no se utilizan en el teléfono, con lo cual lo que se hace es cambiar las contraseñas en base a una lógica. Entonces, ¿qué están haciendo ahora los hackers? Pues una vez que descubren una, intentan descubrir la lógica. Si encuentran la lógica, pues van a tener acceso a todos los portales que tú estás utilizando. Y eso es lo que están ahora en ese nivel, ¿no? Entonces, sí, de hecho, perdóname que te interrumpa, de hecho, hace poco estuve viendo que estaban desarrollando los hackers las propias medidas preventivas que grandes como Amazon, AWS, Azure y servicios en la nube usaban para protegerse, pues esa misma inteligencia artificial hacer que trabaje en contra de ellos mismos. Entonces, claro, de esta forma, esa propia inteligencia artificial encontrar los algoritmos para encontrar esas cadenas o contraseñas, mejor dicho, que estabas comentando. O sea, que al final la inteligencia artificial se puede usar para el bien, pero también puede ser, claro, muy dañina. Claro. Entonces, lo que no sea te lo diré. El tema o sea, no puede seguir ninguna lógica las contraseñas. Es decir, tiene que ser completamente aleatoria, que no me sale la palabra. Es decir, o se genera una contraseña aleatoria por cada una de las contraseñas o es muy fácil que te la criptoanalicen y te la saquen. Y el problema que tiene eso es que el hombre está pensado para pensar con lógica, valga la redundancia, o está diseñado para pensar con lógica, con lo cual no somos capaces de extraernos de esa capa. Entonces, esto está generando problemas con las contraseñas. Entonces, por una parte, hay que obligar al cambio de las contraseñas. Hay que tener políticas muy rigurosas en las empresas de cambio de contraseña, pues evidentemente donde no haya caracteres parecidos, donde no se pueda dejar lugar a la lógica. Y por sí, que no puedan poner, por ejemplo, caracteres correlativos, o que no se pueda poner el nombre o sus apellidos o su fecha de nacimiento, claro, que tengan que ser caracteres o palabras completamente independientes, que no se puedan repetir, por ejemplo, las últimas 10 últimas contraseñas, ¿no? Una frecuencia de cambio, ¿no? Eso pero, es lo que... Sí, pero vamos un poco más para allá. Hice una demostración hace poco en la Universidad de Vigo de una contraseña que era de más de 10 caracteres
y donde había puesto los 4 primeros nombres de un rey godo. Luego había puesto, no recuerdo exactamente, el título de ligas que había ganado mi equipo. Luego había puesto la fecha en la que se generó la contraseña menos los días que restaban para mi cumpleaños, y luego no recuerdo qué cosa, el mes en que se hacía, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, metías, yo me parece que puse Sigerico, si tú metes Sige, lo primero que te sale es Sigerico. Es decir, que ya el campo de acción se te recorta a 36 rayecodos. Es decir, al final es muy fácil establecer la lógica en el momento que encuentras una contraseña. Por eso hay que evitar la lógica, el uso de patrones lógicos que son muy fácilmente adivinables por los hackers. Y por otro lado, aparte de establecer políticas muy duras de password a la hora de, aunque realmente ya sabemos que la usabilidad está muy reñida con la seguridad, y como uso necesario el segundo factor de autenticación. O sea, es decir, las password ahora mismo son más un problema que una solución. Porque ahora mismo, hablando del tema de las contraseñas, cuando me has comentado el tema de hay un exceso de volumen, ¿no? Al final es un volumen el problema. Hay tantos servicios que necesitamos tener una mente prodigiosa para recordar todas las contraseñas que nos vamos acumulando, o optamos por la opción B, usar un gestor de contraseñas. Para nada lo que hay mucha gente que hace, que es utilizar un fichero Excel o un fichero en texto plano para albergar sus contraseñas en el ordenador. Eso, por favor, completamente, ya directamente descartado. Pero si optamos por la opción de los gestores de contraseñas que vienen encriptados con cifrado militar, que al final lo único que se basan es en recuerda una contraseña, ¿no? Ese es su eslogan. Usted se sabe solamente una contraseña y con ese buzón, con esa contraseña puede acceder a todo su buzón de contraseñas y listado y generar contraseñas, como dices, con un patrón ilógico, mezclando caracteres, generando cadenas alfanuméricas completamente interminables. ¿Son seguras ese tipo de aplicaciones? Porque claro, nos venden esas empresas, por ejemplo, yo no quiero, porque no patrocinan absolutamente nada, pero por ejemplo, OnePassword, LastPass, hay muchas más, ¿no? Enpass, que dicen, tienen cifrado militar. ¿Son seguras realmente? Por mucho que ellas nos den en el caso, por ejemplo, de OnePassword, tú te descargas un kit de emergencia, ¿no? Con una clave que es completamente privada, ellos te venden, y que no pueden acceder ni ellos mismos a recuperar tus claves si tú pierdes ese kit de emergencia, ¿no? ¿Son seguros estos servicios al final? ¿O también la inteligencia artificial se está focalizando en atacar este tipo de servicios? Pues sí y no. Y me explico. Es decir, en principio estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si esa contraseña fuese vulnerada, pues evidentemente tendría acceso a todas las contraseñas en claro que estás utilizando. Sí que es cierto que utilizan la aleatoriedad. Es decir, las contraseñas que generan ese tipo de programas son contraseñas muy seguras porque evitan toda lógica. Son pseudo aleatorias, no son aleatorias realmente, pero son muy difíciles de criptoanalizar. Entonces, en ese sentido sí que lo son. El problema es la fortaleza de la contraseña que protege al resto. Y luego el problema que existe es que tú puedes tener todas las contraseñas en tu ordenador. Y son contraseñas realmente difíciles de recordar porque no tienen ninguna lógica. Nosotros no somos capaces de pensar sin lógica, el ser humano, ¿no? Entonces son imposibles de recordar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo accedo desde el ordenador ese y tengo acceso a todas las contraseñas. Pero cuando accedo desde los servicios de un móvil en un fin de semana, fuera del trabajo o en la calle, porque cada vez tenemos más movilidad, o desde una tablet, o tenemos reproducido ese fichero con esas contraseñas en cada uno de los dispositivos que utilizamos para acceder a Internet, o no somos capaces, no podríamos acceder. ¿Qué es el problema? Pues hay mucha incompatibilidad porque hay distintas versiones, es decir, no es normal que tengan el mismo fichero la gente, ese fichero que se tiene en un PC o se tiene en el del trabajo, que esté reproducido en los distintos dispositivos con los que se accede a Internet.
Claro, luego Y es que además, ahí entra un poco, perdóname que te interrumpa ahí entra sí. un poquito la diferencia de los servicios, ¿no? Que puedes adquirir, ¿no? A la hora de acceder a un sistema de baúl de contraseñas, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en el caso mío que yo utilizo OnePassword desde hace muchísimos años porque me parece el más seguro, no ha patrocinado nada este podcast, lo quiero dejar claro, no hay nada con ellos, yo pago religiosamente todos los años mi suscripción y a mí se me sincronizan directamente en todos mis dispositivos, ya sea en Windows, Mac, en el iPhone, en el iPad, en todos mis dispositivos, en cualquier navegador puedo instalar su extensión y puedo acceder a ellos. Lo que sí que es verdad es si uno de esos dispositivos tuviera una brecha de seguridad, daría igual donde estuviera el fichero o quién lo suministrara, porque en este caso, aunque lo suministre en una empresa desde su propia plataforma a todos sus dispositivos, si uno de ellos es vulnerado en todos. Sí, y luego aparte son los problemas inherentes a la nube, es decir, primero, quién tiene acceso a esos ficheros, por muy cifrados que estén, y segundo, qué pasa si mañana no tienes ese servicio. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, es decir, es una opción razonablemente segura, quizás de las más seguras, pero nadie te garantiza la seguridad completa, evidentemente, como si lo tuvieras tú y tú pudieras hacerte tu backup, si tuvieras ese tipo de cosas. Yo igualmente, en mi opinión, creo que la inteligencia artificial acabará enfocándose en este tipo de servicios porque cada vez son más recurrentes, cada vez hay más volumen de servicios accesibles para todos los usuarios y creo que recordar, yo no es por más o menos exagerar, pero creo que yo tengo en mi gestor 350, 400 contraseñas guardadas y no estoy exagerando, ¿vale? Sí que es verdad que a mí me gusta mucho el sentido de que cuando un sitio se ha visto comprometido pues te lo notifican, ¿no? Porque hay veces que una página web ha sido comprometida y por alguna razón ha salido a la luz una lista de usuarios y sus claves correspondientes, entonces que este tipo de servicios te avisen y te permitan cambiar la contraseña, pues es un plus añadido, o que te notifiquen, oye, este servicio que estás utilizando tiene el segundo factor disponible, ¿quieres hacer uso de él y habilitarlo? Para los que no lo sepan, lo del segundo factor es pues poner una contraseña temporal de un solo uso que se genera creo que eran 30 segundos, suelen ser, ¿no? Alberto, corrígeme si me equivoco. Y si no, también pues una clave temporal también que te mandan un SMS al teléfono móvil y lo utilizas para esa vez y ya está. Bueno, en este sentido, perdona, sí. Sergio, en este sentido, puntualizar que el segundo factor de autenticación, el doble factor, en principio se consideran 3 factores de autenticación: algo que sabes, algo que tienes y algo que eres, ¿no? Entonces, lo completo sería combinar 2, es decir, por ejemplo, algo que eres sería una medida biométrica, una huella, el iris, por ejemplo, ¿no? Algo que sabes es una contraseña, ¿no? Y algo que tienes, por ejemplo, sería el móvil, donde te llega una OTP, que es ese número, ese código temporal de un solo uso que se utiliza, ¿no? Entonces, la idea es combinar, o sea, no utilizar algo que sabes y algo que sabes, sino, por ejemplo, algo que sabes con algo que tienes, o algo que ese tipo de cosas es lo que se está considerando como doble factor de autenticación. La verdad es que sí, tienes toda la razón, Alberto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, quería comentar también que esta semana no solo Twitter ha sido el único afectado, ¿no?, a nivel de seguridad, sino que también Microsoft, gracias a los investigadores de la empresa de seguridad Checkpoint, descubrieron y advirtieron de una vulnerabilidad crítica en Windows DNS Server que puede ser aprovechada en forma de gusano y podría permitir que los atacantes crearan malware haciendo que se ejecute el código de forma remota
en los propios servidores basados en Microsoft Windows Server. La verdad es que esto a mí me deja un poco descolocado, ¿no? Porque si en una empresa de seguridad notifica que hay esta brecha de seguridad, dejan pasar unos meses, ahora de repente se han vuelto como locos, ¿no? Los de Microsoft, y han puesto, ya está de hecho disponible para todas las versiones de Windows Server un parche que corrige esta vulnerabilidad. Y yo desde aquí lanzo a todos los administradores de servidores que nos escuchen que lo apliquen lo antes posible en sus sistemas para cerrar este agujero de seguridad lo antes posible. Lo que sí que me gustaría dejar claro es que las versiones de usuario, ¿no?, de cliente como Windows 10 no se ven afectadas, solamente afecta al servicio de DNS Server, ¿vale? Que solamente la utilizarían, bueno, pues los servidores, los equipos que hacen una función de servidor. Esto que te comentaba, pues es que claro, desde mayo más o menos es cuando Check Point anunció esta brecha, y Microsoft, alegando que no hay evidencias de que este defecto que fue encontrado se estuviera haciendo uso de él, pues hasta el día de hoy no ha sacado un parche. Esto a mí me sorprende, ¿no? Estamos en una era de que la ciberseguridad está demostrando cada día que hay muchas vulnerabilidades, y una empresa que te descubre una vulnerabilidad, bueno, pues te lo tomas con calma, ¿no? Un poquito. ya la cerraremos algún día. No, yo creo que eso no es así, y te explico. Normalmente cuando gente, por ejemplo, empresas de seguridad, o de ciberseguridad en este caso, ¿no?, descubren una vulnerabilidad, lo que hacen es que se comunica directamente al afectado, a la empresa afectada, en este caso a Microsoft, y les dan un mes, normalmente, antes de hacer pública la vulnerabilidad en las listas estas CVE. Una cosita, en lo que me ha parecido como un dato curioso es que al parecer el código, se me había pasado comentarlo, este código leí en uno de los artículos que se publicó sobre este tema, al parecer había estado durante más de 17 años en los sistemas de Windows Server corriendo, sin ser explotado. O sea, nadie lo había descubierto, nadie lo había encontrado, hasta que Check Point en mayo lo ha encontrado. Y mirando hacia atrás, descubren que servidores, a lo mejor con Windows Server 2000, ya tenían este tipo de... No, porque si hablamos de 17 años, más o menos, ahora mismo está Windows Server ya 2019, pues vamos a pensar, ¿no? 2000, 2003 Server, ya debería de tenerlo. Pero sí que es verdad que sí que lo dices, tienes toda la razón, ¿no? Que suelen dar un plazo, ¿no?, antes de sacarla. Sí, para subsanar esa vulnerabilidad antes de publicarla. También es cierto que si alguien la descubrió y no le interesaba, para poderla explotar, no lo diría. Entonces, claro, lo que no sabemos a ciencia cierta es cuánto tiempo, o sea, si eso es cierto, que ha sido Check Point los primeros que lo han encontrado, o ya alguien lo estaba utilizando y no lo publicaba, evidentemente. Es que este tipo de cosas en este mundo muy difícil de saber. Sí, complicado. Y si Microsoft ha tardado tanto, no es por negligencia, es seguramente porque no han encontrado la solución hasta el momento porque suelen ser bastante diligentes a la hora de parchear cualquier vulnerabilidad. Es decir, no, de hecho, quizás es que lo llevan casi de una manera obsesiva, ¿no? Hay muchísimas más actualizaciones de Microsoft en los sistemas operativos de Windows que, por ejemplo, en los sistemas operativos de Mac, de lo que son de MacOS, ¿no? Entonces, yo creo que han tardado tanto porque no han encontrado la solución hasta ese momento. Son opiniones. Sí, no, estoy completamente en este aspecto estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sí que es verdad que es que, bueno, a mí me sorprendió el dato, ¿no?, de lo de 17 años, un código que estaba ahí que, claro, evidentemente no ocasionaba ningún perjuicio. No era como ejemplo, pues
pues el parche este que solventaba el problema, no sé si te acordarás, hace unos años, ¿no? Que había un gusano por ahí que lo que hacía era que los ordenadores los inutilizaba porque simplemente es que era arrancarlo y te lo reiniciaba en 3 minutos o en 5 minutos, constantemente. Entonces, al final lo que te hacía era que tu ordenador estaba al final inoperativo. Y Microsoft tardó, creo que 1 día, 2 días en sacar un parche. O sea, fue algo inminente, ¿no? O sea, que yo sé que Microsoft, si encuentra algo, lo saca, pero lo que es curioso es eso, ¿no? Que haya estado algo ahí apartado tantos años y debido a que, bueno, pues como no generaba ningún tipo de problemática ni se ha vulnerado, porque claro, si se hubiera detectado antes, se hubiera vulnerado o explotado antes, seguramente se hubiera cerrado muchísimo antes. Así que yo en este caso aplaudo por Microsoft, porque sí que es verdad que en actualizaciones son bastante insistentes. En alguna ocasión excesivo, diría yo. Sí. Pero además, no solo Microsoft y Twitter también han sido objetivos esta misma semana, sino que también hace 2 días, no sé si sabes que se ha encontrado otro agujero de seguridad en la aplicación de videoconferencias famosa Zoom, que también ha sido descubierta por la empresa de seguridad, igual, Checkpoint, que permite a los atacantes, bueno, pues hacerse pasar por cuentas comerciales legítimas para obtener las credenciales de los usuarios de estas empresas y así poder, pues bueno, robar sus datos y posteriormente extorsionarles. La verdad es que al final es, como decías al principio, la estafa de toda la vida, ¿no? Es constante, siempre es el mismo modus operandi, como diríamos, ¿no? Policialmente, podríamos decirlo, señor inspector. Sí. Cambia la herramienta, pero al final el hecho es el mismo. Sí. Y luego, también para finalizar en este sentido, ¿no? Bueno, pues Adobe también lanzó el día 16 un total de 13 parches de seguridad, ni más ni menos, de los cuales 4 eran muy críticos y 9 eran de carácter importante en sus productos. Adobe Creative Cloud, también era Media Encoder, ColdFusion, creo recordar que es una plataforma de desarrollo rápido de aplicaciones web, y Download Manager. La verdad es que al final el resumen de todo esto es que todas las empresas yo creo que están expuestas y que tienen que avanzar en materia de seguridad sobre sus propios empleados, ¿no? Sus sistemas, pero no solo sus sistemas, sino es que al final el eslabón siempre al final es lo mismo, ¿no? Porque si imagínate que lo de Twitter se llega al final a demostrar que fue el eslabón humano el que falló ahí en esa cadena de seguridad, pues al final las empresas, ¿qué deberían hacer, ¿no? En este caso, yo creo que no sé si coincides conmigo en que la ingeniería social cada día está más en auge y las propias empresas deberían aportar un plus extra a sus trabajadores y formarles en herramientas y en cursos de formación para poder evitar ser cautivos, ¿no? En un momento dado de un ataque y que no puedan saber detectar, ¿no? Igual que hacen un curso de ofimática, de Excel o de inglés, pues un curso de ciberseguridad. Tampoco vamos a entrar en materia de encriptación, de cifrados, pero un curso básico, ¿no? De detección, por ejemplo, cuando te envían un email, no sé qué, sabes que muchas veces el intermediario, ¿no? El middle of the man que se pone... Man of the Middle, es verdad, es que no me salía ahora mismo el nombre y sabía que era el hombre en el medio, pero no me salía la traducción. Castellanizado. Ahí, muy bien, has estado ahí perfectamente. Ese punto al final, una persona puede estar escuchando o viendo tus mensajes y de repente en un momento determinado colarse en medio, simular una cuenta ficticia y robarte dinero, cambiarte un número de transferencia, estar pendiente, y en el momento que hay una transferencia, oye, ¿vas a pagarme? Sí, págamelo aquí, y en ese momento contesta la otra persona y dice, en esta cuenta no, en esta otra, y ahí ya tienes la estafa hecha.
Entonces, Sí. ¿cómo el usuario, con una poca o una mínima formación, que puedan detectar, ¿no? Porque entre comillas, se puede ver, ¿no? Si el remitente es exactamente el mismo, porque suelen poner el nombre, pero luego si miras la dirección de correo siempre hay alguna varianza, o incluso si el servidor ya te viene como un... no te viene como un pass, ¿no? Cuando el servidor viene de un origen autenticado, sabes que, bueno, pues el SKM, otro tipo de herramientas dan una verificación o una validación. Pues ese tipo de utilidades que el usuario convencional, pues yo creo que debería de conocer, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinión tenéis vosotros desde el otro lado, ¿no? ¿O Pues, quedaréis en la mira, sociedad? Aquí hay dos grandes frentes o líneas de acción, ¿no? Por una parte está evidentemente la formación y la concienciación del usuario. El usuario tiene que estar formado para reconocer un correo falso de uno verdadero, porque hay distintos indicadores que así lo presumen. Tiene que conocer las políticas de contraseñas, tiene que tener conciencia de que una contraseña es la llave que te abre el sistema. Tiene que saber pues guardarlas, tiene que utilizar ordenadores bastionados desde casa, no el ordenador tuyo que no tiene ningún tipo de protección. Pero por otro lado, la empresa tiene que establecer procedimientos de ciberseguridad que obliguen al usuario a tomar determinadas medidas que, si antes eran buenas prácticas, ahora ya se han convertido en necesidad. Por ejemplo, en el caso que me has comentado del tema que al final comprometen un ordenador, monitorean el correo y cuando llega el momento de la transferencia cambian el número de cuenta. O, por ejemplo, un procedimiento donde previamente, antes de hacer el clic de Enter, tengas que llamar a esa persona para confirmar si ese número de cuenta es el que ha dado, pues sería suficiente como procedimiento para evitar este tipo de fraudes que desgraciadamente son muy, 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 muy usuales. Es decir, hay un montón de dinero que se está yendo a cuentas, se está desviando a cuentas de terceros, pero te hablo de incluso millones de euros. Sí, es conocido. Al final, en el mundo de la seguridad, pues es conocido este tipo de estafas y es bueno que la gente las conozca y sepa bueno, pues detectarlas a tiempo y evitar ser víctimas, porque al final se convierten en víctimas que a su vez también pueden ser caballos de Troya para las empresas donde ellos trabajan. Correcto, porque ya no es que sea la propia persona víctima, ¿no? Porque puede ser, imagínate, una persona que tiene un ordenador corporativo, que tiene unas medidas de seguridad, como por ejemplo que no se puede instalar una aplicación o que no puede hacer determinadas cosas, pero imagínate que entre en una página porque curiosamente es el visitante 1.000.000 y le ha tocado un coche y pincha aquí que ha resultado premiado. Muchas veces ese clic lo que hace es que descarga un virus que lo que te hace es que, bueno, un cripto que te encripta los ficheros de tu disco, pero el problema no es que te encripte los ficheros ya de tu disco duro, que tú serías ahí la víctima, sino que si tienes unidades de red, estos virus, una vez que acaban con tu equipo, lo que hacen es que siguen buscando unidades. Entonces te puedes ver que una empresa donde alguien tenga 18 carpetas compartidas se ha cargado media empresa. Sí. Si no hay copia de seguridad, se ha cargado media empresa. Que incluso los virus más sofisticados lo primero que hacen es me cargo el sistema de snapshots del sistema operativo de manera que no se pueda recuperar y posteriormente te robo los datos, te los encripto, te los cifro y no lo puedes recuperar, a no ser que, bueno, pues tengas una instantánea fuera, offline, ¿no? Los backup offline ahora que están muy de moda también, guardar una copia de seguridad íntegra, pero en otro sitio completamente independiente y que no esté accesible a la nube, ¿no? Dijéramos.
Sí, bueno, en este sentido, fíjate hasta qué nivel de sofisticación no solo se cargan los snapshots, se cargan el backup, van a por el backup, si lo tuvieras, si está en red, ¿no? Si está en línea, ¿no? Y además, curiosamente, esto es una cosa que a mí me llamó la atención hace mucho tiempo con aquel famoso ransomware, ¿no? Que no digo como era hace un par de años, ¿no? Que le atacó WannaCry. Sí, sí. Bueno, pues ahora ha llegado a tal grado de sofisticación que aparte de irte a cargarse los snapshots y evidentemente el backup, porque si no, no tendría sentido, lo que hace es que el código empieza a cifrar los ficheros normalmente en orden ascendente. Es decir, empiezan por la Z y acaban por la A. ¿Por qué? Porque si empezaran al revés te darías cuenta. Porque tú normalmente los tienes ordenados por orden alfabético. Sí, generalmente es una norma. Al final, todas las personas nos regimos más o menos por el mismo patrón. Y claro, la norma general es que sí que es verdad que yo veo en muchas personas que la norma es siempre de A a Z y no colocarlo a lo mejor por fecha. Sí, y si no también por fecha, pues también. Es decir, empieza a cifrar lo más antiguo. Porque es cierto que tarda un tiempo, es decir, no es inmediato. O sea, tarda un tiempo y te puedes tú dar cuenta de que se están cifrando porque empiezas a ver cosas ilegibles. El árbol de carpeta lo empiezas a ver ilegible, ¿no? Pero bueno, esto al final ha obligado... Cuando te quieres dar cuenta... Claro, si empiezan desde la Z o de los ficheros más antiguos y tú estás trabajando con los nuevos, evidentemente cuando te quieres dar cuenta... Te lo ha cifrado todo. Claro, se lo ha cargado todo porque tú estás trabajando exclusivamente con los nuevos. A lo mejor en los de ficheros de hace 10 años no los estás ni mirando. Entonces... Sí. Entonces, sí que es bueno tener una copia offline, evidentemente un backup offline, eso es fundamental, y luego también se agregar las redes, es decir, al final si consiguieran, suele ser por ingeniería social, además, ¿no? Ejecutar ese archivo, ¿no? que ejecuta que establece el canal de comando y control para poderlo cifrar, pues que por lo menos afecte a una parte y no al todo, ¿no? Entonces, como buena práctica, evidentemente hay que... las redes hay que dejarlas muy aisladas, contra más mejor, evidentemente, para que si hubiera algún incidente solo pudiera quedarse en una y no propagarse al resto, ¿no? Tener esa segregación de redes es fundamental y el backup offline es fundamental, pero sobre todo, y vuelvo a decir lo mismo, concienciación del usuario, que es el que ejecuta ¿no? Esa concienciación es la que solventaría muchísimos incidentes de ciberseguridad que no se producirían si hubiera esa concienciación y esa buena práctica. Pues Alberto, estoy completamente de acuerdo contigo. La concienciación es muy importante, la formación es muy importante también, y me ha gustado mucho esta última parte en la que has comentado lo del tema de segregación de redes. Sabes que también a mí me gusta mucho el tema de redes, ¿no? Porque, bueno, pues sabes que también estoy certificado en Cisco, en tema de redes, porque me gusta. Y son pequeñas certificaciones que me voy sacando porque me apetece, ¿no? Más que nada, ¿no? Y me gustaría, al igual que has hablado de la segregación de redes y de los backups offline, me gustaría dejarlo, para no robarte mucho más tiempo, porque sé que eres una persona que estás bastante ocupada entre viajes y demás, me gustaría dejar ese punto abierto por si te apetece en el futuro poder hacer otro podcast contigo y poder focalizarlo, si te parece, bueno, pues un poquito en la seguridad, como siempre, pero sobre cómo podemos mejorarla, pues segregando redes, como dices, ¿no? Separando a lo mejor pues una red wifi de una red cableada, o mediante VLANs, ¿no? O DMZs, o podemos hablar de hay bastante material. Así que yo, desde mi punto de vista, te lanzo ahí ese dardo que espero que lo cojas sin que te haga mucho daño y así poder aprovechar la ocasión para invitarte nuevamente a un podcast de redes binarias y poder hablar sobre este tema más en profundidad. Además,
agradecerte tu participación y el tiempo que nos has dedicado, que al final, bueno, pues nos hemos extendido al final a casi 50 minutos de podcast, pero yo creo que ha sido un podcast muy interesante, por lo menos bajo mi punto de vista ha sido muy gratificante hablar con una persona tan cualificada como lo eres tú, y que está tan metido en el mundo de la seguridad y que nos ha podido dar, bueno, pues su punto de vista desde el otro lado, ¿no? De lo que es el usuario convencional, que al final siempre estamos hablando entre usuarios, ¿no? Y todo el mundo supuestamente sabe, pero tú eres una persona que es profesional del sector y además una persona con mucha carrera profesional en el mundo de la seguridad. Y yo, de verdad, te agradezco esta entrevista que me has permitido hacerte. Y bueno, esta es tu casa. Pues nada, recojo el dardo, así sin pincharme. Hoy recojo el guante y... el guante, sí, mejor dicho, es verdad. Mejor el guante que el dardo, ¿no? Y, es que estas horas ya estamos... Sí. Que sabes que yo me encanta hablar con gente comprometida con la ciberseguridad. Primero porque soy policía y segundo porque este tema me apasiona, llevo muchos años en él. Y tú eres una persona que me consta que lleva muchísimos años batiendo desde el cobre aquí con los sistemas de información y con la ciberseguridad, con lo cual estaré encantado de que si en otra ocasión me invitas, poder charlar sobre los temas que en ese momento procedan. Evidentemente cuenta conmigo, por supuesto que sí. Perfecto, Alberto, pues no te quito mucho más tiempo y muchísimas gracias por todo, Alberto, ¿vale? Nos despedimos. Venga. Hasta el próximo podcast. Así que buenas noches, buenas tardes y buenos días según la hora que nos estés escuchando. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!